Busco al tiro. Vamos por aquí. Sí. Entonces habíamos avanzado bastante. Estábamos por aquí. Aquí habíamos quedado ayer. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la adición a los dobles enlaces se daba por este par electrófilo-nucleófilo, ¿no es cierto? En el caso del ácido bromídrico, el electrófilo es el hidrógeno, el nucleófilo es el bromo, que es el que puede llevarse esa carga y después actuar como un nucleófilo. Entonces, primero, el alqueno, el par de electrones del doble enlace, actúa como un nucleófilo sobre la parte electrofílica, ¿no es cierto?, del reactivo, y después lo que queda del reactivo, que ahora queda la parte nucleofílica, ataca al nuevo electrófilo que se forma, que es el carbocatión, ¿cierto? Y ahí se produce la reacción y por eso se produce el haluro de alquilo. Podemos también utilizar otros pares de nucleófilo-electrófilo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el agua. El agua también tiene un hidrógeno, igual que el ácido bromídrico, que se une a un átomo de oxígeno, no tan electronegativo como el bromo, pero de todas maneras con una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Y nos entrega la opción, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar esa primera parte, que es la formación del carbocatión, que ahora ya sabemos es la parte lenta de la reacción, y por lo tanto una vez que esa se produce, la segunda parte debe ser mucho más fácil. Ahora, si ustedes hacen la reacción directamente con agua, no pasa nada, ¿ok? Y si ustedes mezclan un alqueno, que muy probablemente no va a ser soluble en agua, y lo colocan en agua, no va a haber reacción. Pero si ustedes colocan un poquito de ácido en la solución, por ejemplo, gotas de ácido o una gota de ácido sulfúrico es más que suficiente, van a acidificar ligeramente la solución y van a aumentar la concentración de iones hidronio en la solución acuosa. Y esos iones hidronio ahora son mucho más electrofílicos que el agua original. Es decir, si nosotros tratamos de entender qué es esa, o cómo actúa esa electrofilia, ¿no es cierto?, en el caso del ácido bromídrico o del agua, ¿no es cierto?, en el ácido bromídrico yo tengo este enlace que tengo que romper, ¿no es cierto? Entonces el nucleófilo, ¿no es cierto?, ataca al hidrógeno y ese enlace se rompe. Mientras más fácil sea de romper el enlace que hay entre el hidrógeno y el bromo, más fácil le va a ser al nucleófilo captar este protón. Es decir, podríamos decir que mientras más débil este enlace, más electrofílico es el hidrógeno. Ahora, si hacemos ahora un símil con la acidez, donde la acidez es la capacidad que tiene, ¿no es cierto? Bien, está entrando algo. Ahí le puse admitir. Es que estoy con el... Ahí sí. Si pensamos, ¿no es cierto?, en la acidez, entendiéndose la acidez, ¿no es cierto?, por la capacidad de entregar un protón a una base, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, ¿no es cierto?, tenemos un ácido que tiene un hidrógeno más una base, y la base lo que hace, ¿no es cierto?, es captar ese ácido, ese protón, que sería la base conjugada. Entonces, en cierta manera estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando viene una base y capta el protón, ¿no es cierto?, y se produce esto, la acidez y la basicidad, en cierta manera, es una forma o una posible forma de nucleofilia y electrofilia, ¿ya? Están muy, no son exactamente lo mismo, pero están muy asociados uno con el otro, ¿ya? Entonces, uno puede entender de que mientras más ácido sea el protón
que tiene que ser captado por el doble enlace, más electrofílico es, y por lo tanto también más posibilidades de que la primera parte de la reacción, ¿no es cierto?, que es la parte lenta, la formación del carbocatión, sea mejor, más rápida, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde estoy? Me perdí. Me encuentro... Entonces, si ahora comparamos este ion hidronio, ¿no es cierto?, con el agua, nos vamos a dar cuenta de que el ion hidronio, ¿no es cierto?, es el ácido conjugado del agua. O sea, el agua, cuando actúa como base y capta un protón, una molécula de agua capta un protón, se forma el ion hidronio. Él es el ácido conjugado. Y ese ácido conjugado es mucho más ácido que el agua actuando como ácido, es decir, el agua liberando un protón. Entonces, en la práctica lo que estoy tratando de decir es que cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, el agua, perdón, el ion hidronio, ¿no es cierto?, liberando un protón, ¿no es cierto?, y generando agua, cuando yo comparo esta misma reacción ahora para el agua, ¿no es cierto?, la primera reacción, esta primera reacción es mucho mejor, ¿ok?, que la segunda. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que podemos utilizar a nuestro favor en la reacción de adición a los dobles enlaces, ¿ok? Entonces, si yo cambio el agua por un ion hidronio, lo que estoy haciendo es mejorar la electrofilia del agua. Sigo utilizando una suerte de agua, pero es un agua mejorada para la reacción. Y esa agua mejorada le es mucho más fácil, ¿no es cierto?, donar ese protón al doble enlace y por lo tanto generar el carbocatión. Una vez que el carbocatión se genera, ya sabemos que esa es la parte difícil de la reacción y las partes que siguen son las partes más fáciles, más rápidas, y una vez que se forma el carbocatión, que nosotros sabemos que el carbocatión es una especie muy reactiva, es una especie muy inestable, es un intermediario solamente de la reacción, va a reaccionar rápidamente con un nucleófilo, incluso si no es un muy buen nucleófilo, como es el caso del agua, y el agua va a atacar, va a formar, ¿no es cierto?, en una primera instancia, ¿dónde estoy aquí? Va a formar en una primera instancia, voy a borrar aquí, va a formar en una primera instancia una forma, un ataque, ¿no es cierto?, del oxígeno, ataca al carbono acá, se forma el enlace, pero como el par de electrones que se utilizó para formar el enlace era del oxígeno, y el oxígeno estaba neutro, ahora el oxígeno queda positivo. Y lo que obtenemos es un alcohol que tiene un protón de más, o sea, un alcohol protonado, que sería el ácido conjugado, ¿no es cierto?, de un alcohol. Y este ácido, ¿no es cierto?, ahora, este ácido conjugado pierde rápidamente ese protón al agua porque es un ácido más fuerte, de hecho mucho más fuerte que la misma agua, y por lo tanto el agua rápidamente capta ese protón para reponer el ion hidronio y obtener el alcohol. Algo importante es que yo tenía un ion hidronio al principio de la reacción y obtengo un ion hidronio al final de la reacción. Lo que realmente se gasta es el agua que ataca al carbocatión en el medio de la reacción. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad el agua no era un reactivo, sino que es más bien un catalizador, ¿ya? La definición de catalizador es, ¿no es cierto?, una especie química que hace que el estado de transición de una reacción disminuya en energía, por lo que hace que la reacción aumente su velocidad, pero no se consuma en la reacción. Entonces participa de la reacción, pero no se consume en la reacción. Entonces, el pH de la reacción no cambia por la evolución de la reacción, porque los protones no se están, digamos, usando en la reacción, solamente están catalizando la reacción. Y por eso que yo puedo utilizar una cantidad catalítica
que se le llama cuando se trabaja con cantidades muy pequeñitas. Uno puede trabajar una cantidad catalítica de la reacción y funciona súper bien. ¿Okay? Entonces, haciendo un resumen, cuando lo hacemos solamente directamente con agua, no vamos a obtener reacción, pero si lo hacemos en un medio ácido, con una cantidad catalítica de ácido, obtenemos el producto sin problemas. ¿Okay? Si ahora vemos el perfil energético de la reacción, nos vamos a dar cuenta de que la primera parte de la reacción es la que tiene, de la cual depende la velocidad, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, es lógico porque ya sabíamos desde antes que la formación del carbocatión es la parte difícil de la reacción. Luego, fíjense que el cerrito aquí es muchísimo más bajo, ¿no es cierto?, para hacer reaccionar el carbocatión con el agua. El carbocatión es una especie de alta energía, ¿ven? Es un intermediario de alta energía. Rápidamente reacciona con el agua, con poquita energía, y obtenemos esta especie mucho más estabilizada que el carbocatión, que es el alcohol, pero que tiene un protón de más, ¿ya? Y este protón de más, rápidamente en una reacción ácido-base, simplemente hay una abstracción de ese protón por el medio, el agua en este caso, y esta molécula, ¿no es cierto?, se convierte en el alcohol, y el ion hidronio que comenzó la reacción se recupera en la reacción, ese protón adicional. Y lo que se gasta es solamente el agua que está aquí en el medio. Equivalentemente, podemos ver lo que sucede con una molécula de metanol, ¿ya? Tenemos metanol, es exactamente la misma idea, ¿no es cierto? Si nosotros tuviésemos una molécula de agua, ¿no es cierto? La molécula de agua es esto, y la molécula de metanol reemplaza a uno de esos hidrógenos por un hidrógeno, ¿no es cierto?, grupo metilo. Ahora, así como hay, ¿no es cierto?, un grupo metilo, podría haber un grupo etilo en el caso del etanol, o de cualquier alcohol en principio. ¿Ok? Entonces, la idea es exactamente la misma. El alcohol por sí mismo no tiene la suficiente acidez para que el doble enlace capte ese protón y pueda, digamos, protonarse y formar el carbocatión. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un poquito de ácido, y ese poquito de ácido lo que hace es protonar previamente el metanol, hacerlo mucho más electrofílico, lo que hace que el doble enlace pueda captar uno de estos protones con facilidad y obtener el carbocatión. El metanol, que es ¿no es cierto?, que muy comúnmente se utilizaría como disolvente de la reacción probablemente, reacciona. ¿Dónde ya me perdí? El metanol, que es ¿no es cierto?, el que va a estar en una mayor proporción, ataca al carbocatión en una reacción mucho más rápida, y se obtiene nuevamente una especie en donde se forma el enlace carbono-oxígeno, pero el oxígeno está con carga positiva porque lo que se utilizaron fueron los electrones del oxígeno cuando el oxígeno estaba neutro. Ahora el oxígeno comparte ese par de electrones, por lo tanto pierde uno de ellos y obtiene carga positiva, y esta especie protonada en una reacción ácido-base muy rápida, las reacciones ácido-base están dentro de las reacciones más rápidas de la química, capta el protón de este ácido conjugado y se obtiene la base conjugada, podríamos decir de eso, que sería el éter, ¿no es cierto?, que es simplemente un oxígeno ahora con dos grupos alquilo unidos. Y se recupera la forma protonada del metanol, que fue la que se utilizó originalmente en la reacción. O sea, es completamente equivalente la reacción a la que acabamos, ¿no es cierto?, de ver. Ahora, hay un tema
que seguramente vamos a tener que revisar después cuando estén los demás compañeros, porque este es un tema relativamente complicado, pero toca verlo ahora, así que lo vamos a ver, van a tener la posibilidad de verlo más de una vez. Los carbocationes, al ser especies de alta energía, o sea, al ser especies inestables, pueden a veces formar o generar especies estabilizantes que a veces explican productos que no se pueden explicar de otra manera. ¿Okay? Veamos lo que nos muestra la naturaleza primero y después tratemos de elucubrar qué es lo que pasa. Veamos esta molécula. Este es el 3-metil-1-buteno, ¿no es cierto? Y el 3-metil-1-buteno reacciona con el ácido bromhídrico y nosotros ya sabemos cuáles son los potenciales productos, ¿no es cierto? Los podemos escribir aquí. Podría formarse el carbocatión aquí, en cuyo caso el bromo quedaría en este carbono, ¿no es cierto? Vamos a dibujar la molécula aquí. CH, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Podríamos tener el bromo en el último carbono, ¿no es cierto? Formando el carbocatión aquí, o podríamos formar el carbocatión acá, en cuyo caso el bromo quedaría en este carbono de aquí. ¿Ok? Veamos qué es lo que dice acá. Aquí dice que cuando nosotros hacemos esta reacción nos dan estas dos moléculas. Este es un producto minoritario. ¿Ya? Y este es este, ¿no es cierto? La misma molécula que habíamos dibujado acá. Y este es el producto mayoritario. Esta molécula que está acá no es esta molécula que está acá. Y además, si analizamos la reacción de esta manera, y yo les hubiese preguntado a ustedes, ¿cuál es el producto mayoritario de la siguiente reacción? Ustedes me hubiesen dicho, estos son los dos compuestos que da, y este es el mayoritario, porque la regla de Markov-Nikov dice que el bromo se va a unir al carbono con menos hidrógenos. Este tiene 2 hidrógenos, este tiene solo 1, por lo tanto, se debería unir aquí. Sin embargo, cuando yo hago la reacción, esta sustancia que debiese ser el producto mayoritario es el producto minoritario. Y el producto mayoritario real de la reacción es un compuesto que no es ninguno de los dos que debiesen formarse. ¿Ok? Raro. ¿No es cierto? Piensen ustedes en un caballero hace 150 años atrás haciendo esta reacción y dijo, bah, ¿qué onda? No le dio el compuesto que tenía que dar. Al mismo Markov-Nikov probablemente. ¿Ya? Veamos qué pasa con esta otra molécula. Nuevamente, hagamos el mismo ejercicio. Este es con ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que nos debería dar? Tenemos eso, 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 aquí y ahí. Si el carbocatión se da aquí, me debería dar, ¿no es cierto?, el cloro aquí. Más, si el carbocatión se produce acá, me debería dar acá. Voy a la reacción como realmente sucede. El producto minoritario es el producto que yo esperaría fuese el mayoritario, el carbono con menos hidrógenos. Y el mayoritario es eso, que no es ni ese ni ese. Es decir, la estructura carbonada de la molécula cambió, lo que obviamente es muy raro. Entonces, ¿cuál es la potencial explicación a la que uno puede llegar en base a lo que sabemos? Lo que creemos que sucede es que el doble enlace parte reaccionando de la manera que sabemos que reacciona, forma un carbocatión, pero en este caso el carbocatión que se genera es un carbocatión secundario. Es decir, es un carbocatión que tiene una energía más alta dentro
Tiene una energía medianamente alta dentro de la escala de los carbocationes. Recuerden que nosotros los carbocationes pueden ser terciarios, que son los más estables, secundarios son más energéticos, primarios son más energéticos todavía. Y por eso es que siempre tendemos a formar los compuestos con el carbocatión terciario, no tanto con el secundario y casi nunca con el primario. ¿Okay? Lo que creemos que sucede es que este carbocatión secundario, de alguna manera, capta un hidrógeno de los, digamos, de los adyacentes, de los que están cerca, para estabilizar su carga. Y al hacer eso, termina llevándose el hidrógeno y generando una carga positiva ahora en el carbono del cual el hidrógeno migró. Como el carbono del cual el hidrógeno migró es más estable, tiene más sustituciones que el carbono original, este tenía 2 sustituciones, mientras que este tiene 3, este carbocatión es más estable que este. Entonces, si ustedes lo ven desde un punto de vista energético gráfico, lo que ustedes tienen es un carbocatión secundario que sube un cerrito y cae a un carbocatión terciario. Cae un poquito más abajo. Eso es favorable, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que esto sucede súper bien. Si esto no es muy alto, si esto no es muy difícil, entonces las moléculas van a irse por este lado. Se produce este carbocatión terciario, y este carbocatión terciario, más estable, capta ahora al nucleófilo, el nucleófilo ataca al electrófilo, al carbocatión, y se produce el producto mayoritario. También pues cabe la posibilidad de que este no tome esta ruta y que rápidamente un bromuro ataque al carbocatión que se genera y se obtenga el producto original, podríamos decir, que es el carbocatión secundario. El carbocatión primario, que sería el original de acá, el carbocatión, como les digo, el primario, que sería el de la formación del carbocatión acá, ese es muy inestable y está más arriba todavía en la cadena y por lo tanto no alcanza a ser atacado por el bromo. ¿Okay? No se genera. Ahora, ¿por qué podría suceder eso? Puede suceder porque nosotros ya vimos cuál era el mecanismo que le permitía a los carbocationes más sustituidos ser más estables que los carbocationes que tienen menos sustituciones. Déjenme ver si tengo si la tengo aquí no. Fíjense, si recordamos algo que vimos ayer, nosotros describimos cuál era el mecanismo por el cual los carbocationes que tenían sustituciones podían ser más estables que aquellos que no tenían sustituciones, ¿no es cierto? El carbocatión metílico, que no tenía ninguna sustitución, no tenía capacidad de estabilización, y los orbitales vacíos de este carbocatión con hibridación sp2 que se genera, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se genera el carbocatión, obtengo una hibridación menor, sp2, y estos orbitales vacíos captan parte de la densidad electrónica de los enlaces que están cerca, ¿okay? De los enlaces de la sustitución, en este caso de un hidrógeno. Entonces, en la práctica lo que sucede en este tipo de moléculas, en este tipo digamos, de situaciones que se conocen como, parece que me quedé pegado, ahí. En este tipo de situaciones que se conocen como reordenamiento de carbocationes, no es más que una consecuencia de una hiperconjugación que se fue al chancho, podríamos decir. ¿Okay? Entonces resulta que tengo aquí un orbital vacío que capta parte de la densidad electrónica, normalmente eso sería suficiente, pero en este caso el carbocatión secundario no es estable, al punto en donde simplemente todo el orbital, todos los electrones del enlace hidrógeno-carbono terminan migrando hacia el enlace original, y todo esto termina acá, y el que termina con el orbital vacío es el carbono que estaba prestándole ropa al carbono al lado. ¿Okay? Entonces,
Al final lo que pasó fue que, por buena onda, el carbocatión que, que tenía ese hidrógeno y que estaba prestando parte de esa carga, terminan llevándose el hidrógeno y él se queda ahora con el orbital vacío. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, las dos teorías conjugan bien, digamos. O sea, lo mismo que permite la estabilización de los carbocationes, que es lo que explica por qué la regla de Markov-Nikov en la práctica, ¿no es cierto? También explica por qué se pueden producir estos potenciales movimientos de enlace. Entonces, aquí, este de aquí tenía su orbital vacío acá, estaba haciendo hiperconjugación con este hidrógeno de al lado, y se lo lleva el hidrógeno hacia el lado acá. ¿Okay? Entonces, raya para la suma, se pueden producir estos movimientos. Ahora, ¿cuándo se producen estos movimientos? ¿Se producen siempre? No, no necesariamente. Se producen esencialmente cuando la reacción digamos, cuando la formación de un carbocatión reordenado es más estable que la del original. Si yo veo la posibilidad de hacer un reordenamiento y el reordenamiento no genera un carbocatión más estable, entonces probablemente no se va a producir. ¿Okay? Ahora, en términos prácticos, lo que sucede es al revés. Es decir, explicamos cuál es el producto que se forma considerando la posibilidad de carbocationes, es decir, reordenamiento de carbocationes. Entonces, normalmente en términos prácticos, digamos, el tipo de pregunta que yo les puedo hacer es: tengo esta reacción que da esto, explique por qué da esto y no da lo que se esperaría, o muestre el mecanismo que explica la formación de este compuesto en base a estos reactivos. Entonces ustedes miran y dicen: ah, pero esto debería ser así, y resulta que no da así. Ah, a lo mejor se reordenaba algo. Entonces ahí busco, miro qué es lo que se puede cambiar, cuáles son los carbocationes, y explico en base a lo que yo sé la salida de la reacción en la práctica, qué fue lo que sucedió. ¿Okay? Más que predecir qué compuesto va a dar, ¿ya? Porque la predicción, como les decía yo, aquí no tiene mucho sentido. Es mucho más importante explicar lo que sucede, entender lo que sucede, más que estar prediciendo cosas que a lo mejor van a suceder, como a lo mejor no, porque dependen de otros factores también. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, teníamos el segundo ejemplo, la misma idea, pero ahora no tengo un hidrógeno, tengo un metilo. Si hago exactamente lo mismo, y hago lo que se conoce como un cambio de un metilo 1,2, es decir, paso de 1,2 porque están al lado, ¿no es cierto? Y hago un cambio, un shift, genero un carbocatión también nuevamente terciario versus el secundario original, y cuando hago la reacción final, ¿no es cierto?, el ataque nucleofílico del cloruro, genero el producto que sí efectivamente es el mayoritario. Entonces, en resumen, el reordenamiento de carbocationes explica la formación de compuestos que tienen una estructura carbonada reordenada distinta de la original, ¿no es cierto? Y ese arreglo de carbocationes se genera esencialmente por la necesidad de estabilización que tienen los carbocationes y disminuir su energía. ¿Okay? Entonces eh, el mismo mecanismo de estabilización por hiperconjugación a veces, digamos, termina por mover el grupo completo hacia el átomo de carbono que era el que tenía la carga positiva, y termina quedando neutro y dejando la carga positiva en un carbono adyacente. ¿Okay? Vale. Otra forma de reacción es ligeramente distinta y el mecanismo es también ligeramente diferente. Es la adición de halógenos moleculares. Es decir, ya no un ácido de un halógeno, sino que del halógeno molecular, de la molécula bromo 2 o cloro 2. ¿Okay? En este tipo de reacciones, como de forma equivalente, como antes teníamos HBr y se unía un bromo a un carbono y el hidrógeno al otro, en estos casos vamos a tener
también que en uno de los carbonos sp2 se va a unir un cloro y en el otro cloro, o un bromo y el otro bromo. ¿Okay? Entonces, en términos digamos, de la reacción en términos generales, es esencialmente lo mismo. Es decir, lo que tengo versus lo que me da es muy parecido o equivalente. ¿Okay? Ahora, el mecanismo es un poco distinto. Sabemos, a través de otras técnicas experimentales, que lo que se genera no es un carbocatión en donde la carga positiva se dé en uno de los átomos de carbono, de la misma manera como se produce con los ácidos. ¿Okay? Y lo que sucede es que la carga positiva tiende a quedarse en una especie, me quedé pegado, ahí, tiende a quedarse en una especie cíclica en donde el bromo queda con la carga positiva. ¿Okay? Lo más probable es que esto se produzca porque si ustedes comparan con esto, estas son las dos opciones, con esta es mucho menos estable debido a que el carbono de al lado, de nuevo me pegué, el carbono de al lado tiende a que debería entregar carga, está con un átomo de bromo desde antes. Antes este era un hidrógeno, ahora es un bromo. Entonces no ayuda mucho a la estabilización de este carbono. En el caso además del eteno, es un carbocatión primario, así que mucho menos. ¿Ya? Ahora, esto se hace mucho más estable, lo que se conoce como un ion bromonio. ¿Okay? Ahora, en términos prácticos, el efecto es exactamente el mismo. El bromo después ataca a uno de estos dos carbonos, generando, ¿no es cierto?, el rompimiento del enlace que tiene ese carbono atacado con el bromo en la estructura cíclica, y ahora cada carbono tiene su propio bromo. ¿Okay? Y se obtiene un compuesto 1,2 dibromo, 1,2 dibromoetano, o lo que se conoce como un dibromuro vecinal, ¿cierto? Vecinales cuando están un carbono al lado del otro. O sea, los bromos están en carbonos adyacentes. ¿Okay? Una alternativa de la misma reacción es cuando yo hago la reacción de bromo, pero la hago en un disolvente que tiene una potencialidad nucleofílica, como es el caso del agua. Cuando yo hago eso, se produce la primera parte de la reacción. Nosotros sabemos que el agua es incapaz de reaccionar con el doble enlace de forma natural, es decir, no tiene la posibilidad de que el doble enlace lo ataque a él. Voy a parar mi video por si acaso para mejorar el tema. Por lo tanto, se produce el compuesto que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? El ion bromonio, pero el ion bromonio ahora tiene la posibilidad de ser atacado por un ion bromuro, que se generó en la reacción, o por el agua en la solución. ¿Okay? El agua, al ser un disolvente, va a estar en una proporción muchísimo mayor, entonces la probabilidad de que se encuentre con un bromuro versus la que se encuentre con una molécula de agua va a ser bastante mayor. Los bromuros, recuerden, se van generando por la generación de la reacción de la formación del ion bromonio. Entonces, si no hay bromuro, si no hay generación de ion bromonio, no hay bromuro, y van a haber poquitos bromuros. Algunos poquitos van a reaccionar y van a formar el producto dibromo vecinal. Pero la gran mayoría va a reaccionar con el agua, porque está en una proporción mucho mayor, y de hecho porque el agua es un mejor nucleófilo que el bromuro. ¿Ya? Entonces, cuando compiten, el agua tiende a ganar. Y lo que se genera ahora, en vez de ser un dibromo, es un bromo OH, o sea, un alcohol que tiene un bromo vecinal. A ese tipo de moléculas se le conoce como bromohidrinas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la reacción de bromo en agua, obtenemos una bromohidrina. ¿Okay? Equivalentemente, si hacemos la reacción con cloro molecular, obtenemos una clorohidrina. ¿Okay? Entonces,
La idea es la misma, se forma el ion bromonio, pero ahora el bromuro no ataca, no alcanza a atacar aquí, compite con el agua, que está en una proporción mucho mayor, y el ataque se da en uno de los carbonos y se produce el bromo. Ahora, si tengo que elegir uno de los dos carbonos, lo que sucede normalmente es que el agua va a atacar al carbono que tenga más sustituciones. Y eso se produce porque este carbono, de todas maneras, va a tener parte de esa carga positiva adentro de él. Va a estar, digamos, distribuida entre ellos. Y como este carbono tiene más sustituciones, va a ser más capaz de aceptar carga positiva que el de al lado. Y por lo tanto el agua va a tender a atacar a ese carbono más que a este otro. ¿Okay? Y por eso que la bromohidrina se da en esa orientación. Pero también puede darse en la otra orientación. ¿Ya? Probablemente se encuentra en una mezcla al final de la reacción, pero predominantemente el agua va a atacar al carbono más sustituido. Y se va a obtener, en este caso, la bromohidrina. Y esta reacción va a ser la última reacción que vamos a ver hoy día. Y es una reacción bien interesante. ¿Qué pasa si hago lo mismo que estaba haciendo con el bromo molecular y lo hago con hidrógeno molecular? O sea, el gas hidrógeno. En teoría, si la reacción funciona, lo que va a suceder es que simplemente el doble enlace va a desaparecer. ¿Por qué? Porque voy a pegar un hidrógeno en cada carbono y voy a hacer desaparecer el hidrógeno. Es decir, vamos a producir una saturación, que se dice, del doble enlace. ¿Okay? Si uno trata de hacer esto así directamente, no va a resultar. Por la misma razón por la que no resulta el agua, por la misma razón, ¿no es cierto?, por la que no resultan reacciones en las cuales el electrófilo no es muy buen electrófilo. ¿Okay? Como la molécula de agua, o sea, de molécula de hidrógeno, tampoco el hidrógeno es ácido, el enlace entre los dos átomos de hidrógeno es bastante bueno, entonces necesito alguna manera de poder hacer que ese hidrógeno sea más susceptible a reaccionar. ¿Okay? Ahora, no es solamente un problema de la molécula en sí, también está el problema de que el hidrógeno es un gas. Y por lo tanto, ¿cómo hago que el hidrógeno choque con una molécula de buteno para que se produzca la reacción? ¿Ya? Recordemos, ¿no es cierto?, que los gases están mucho más dispersos y yo los puedo tratar de disolver en un disolvente, pero de todas maneras, en términos de concentración, va a haber una concentración baja de moléculas de hidrógeno con las cuales se puedan producir la reacción. Por lo tanto, necesito alguna manera de poder hacer más fácil esta reacción. Y la reacción se facilita agregando un catalizador. Y el catalizador normalmente es un metal precioso que se llama, puede ser platino, puede ser paladio, son metales de transición, puede ser níquel también. Y estos metales de transición no solamente catalizan reacciones de este tipo, sino que de hecho catalizan otras muchas reacciones también. ¿Ya? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual reaccionan? Bueno, el metal, el catalizador metálico, normalmente no es un pedazo de metal, ya no es un cubito de algo, sino que es una forma que normalmente se prepara de manera de que haya la mayor superficie posible de metal por volumen de metal, digamos. ¿Okay? Entonces lo que normalmente se hace es hacer un polvo muy fino, y en algunos casos, como por ejemplo en el caso del níquel, se hace una especie de esponja de níquel. ¿Okay? En un catalizador que se conoce como níquel Rane o níquel de Rane. ¿Por qué la superficie? Porque esa es la superficie del metal en donde se produce la catálisis. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno tiende a absorberse en la superficie de los metales porque los metales tienen muchos orbitales vacíos. ¿Okay? Entonces, en cierta manera, son ácidos de Lewis. ¿Okay? Entonces, los hidrógenos tienden a absorberse sobre la superficie de los metales, haciendo que su disponibilidad en la solución sea muchísimo mayor que cuando están disueltos simplemente como gases en la solución de la reacción. ¿Okay? Eso permite que las moléculas de sustrato, en este caso del doble enlace, puedan, ¿no es cierto?, chocar más eficientemente con estas pequeñas partículas de metal
que con el hidrógeno que está disuelto. El metal, además, al ser un ácido de Lewis, va a tender a, digamos, atraer a los electrones pi de los dobles enlaces, ¿okay? Y eso también va a ayudar a que la reacción se produzca más fácilmente. Y los átomos de hidrógeno que quedan, digamos, en la superficie del metal, pueden ahora ser atacados por los dobles enlaces. Recuerden que el ataque es del nucleófilo al electrófilo, y se produce la reacción final. ¿Okay? Aquí es difícil, se sabe que en algunos casos se produciría una hidrogenación, o sea, se produciría una reacción en la que se forma un carbocatión, pero en términos generales es mucho más difícil conocer el mecanismo, ¿ya? ¿Por qué es un poco más difícil? Porque el mecanismo aquí no es en solución, se dice que es una catálisis heterogénea. A diferencia de la catálisis, por ejemplo, de agregar un poquito de ácido, esa es una catálisis homogénea. ¿Por qué? Porque todo el medio está en la misma fase, en líquido. ¿Okay? En este caso, la catálisis es heterogénea porque el metal no se disuelve. El metal está suspendido en el agua, porque es un polvo que uno lo tira en el metal, en la solución, y queda disuelto, y no se disuelve. Entonces, de hecho, la única manera de que la reacción funcione es que uno tenga ese metal suspendido durante toda la reacción. Para eso se utilizan unos aparatitos que se llaman hidrogenadores, que lo que hacen esencialmente es meter todo esto en un vaso de vidrio súper grueso, porque estamos hablando de hidrógeno, siempre puede existir la posibilidad de que se produzca una explosión. Es un vaso bien grueso. Ahí se mete el hidrógeno a una cierta presión. Normalmente los hidrogenadores en base a vidrio son de presiones relativamente bajas. En el laboratorio, por ejemplo, tenemos un hidrogenador que es hecho de metal, ¿no es cierto? Debe tener unos 2 centímetros de espesor de un vaso de metal, y eso permite que la reacción podamos usar en principio presiones de hidrógeno mucho mayores, y podemos calentar también ese tipo de reacciones. Entonces, el catalizador se tiene que mantener en suspensión. Entonces el vasito tiene que estar constantemente moviéndose, y no por agitación magnética, porque normalmente los metales se adhieren a los pescaditos magnéticos que se utilizan normalmente en las reacciones. Entonces lo que se hace es que se toma el vaso completo, y el vaso completo se agita como un pisco sour, podríamos decir. ¿Okay? Y esas reacciones además son relativamente lentas, normalmente toman varios días. Entonces uno lo tiene ahí haciendo shaking, digamos, el vasito. ¿Okay? Ahora, los catalizadores metálicos, y esto es importante que ustedes lo sepan, los catalizadores metálicos, al catalizar reacciones con hidrógeno, muchas veces son bastante peligrosos, porque el catalizador, con el hidrógeno ya absorbido sobre la superficie, hay muchos catalizadores que ya vienen activados, que se dice desde la forma en la cual se hace el catalizador, son tan eficientes catalizando reacciones con hidrógeno, que incluso pueden catalizar la reacción con el oxígeno del ambiente. Y eso, cuando eso sucede, se dice que esos son sustancias pirofóricas. Las sustancias pirofóricas ustedes las colocan al aire, y lo que sucede es que reaccionan con el oxígeno, y normalmente generando mucho calor y normalmente una explosión. ¿Okay? Así que los catalizadores, de hecho el níquel de Rani, que nosotros lo hemos preparado más de alguna vez en el laboratorio, el níquel de Rani se prueba para ver si quedó bueno, si funcionó. Se coloca un poquito, porque uno siempre lo deja como embebido en algún disolvente, agua o etanol, por ejemplo, y queda así como cuando uno saca arena cuando uno está jugando con arena en la playa, y el balde queda con agua y con la arena abajo, es exactamente lo mismo. Queda como una arena negra con el disolvente encima, y uno lo saca con una cucharita o con alguna cosa, la suspensión, y la agrega a la reacción que uno necesita. Pero si uno toma una gotita de esa arena y la coloca en un papel filtro, por ejemplo, y lo deja ahí encima y deja que se vaya el disolvente, etanol normalmente, o incluso nosotros lo hacíamos con un secador de pelos, cuando se va el etanol y se seca sobre el papel,
se enciende solo y quema el papel. Si pasa eso, significa que estamos bien, o sea, el catalizador quedó bueno. Hay otros catalizadores que son mucho más peligrosos y hay que trabajarlos con mucha precaución. ¿Okay? Si quieren ver, digamos, reacciones pirofóricas, pueden ver varias, por ejemplo, un reactivo que vamos a ver más adelante, que son los hidruros orgánicos, como el hidruro de litio y aluminio, o el borhidruro de sodio. El hidruro de litio y aluminio reacciona muy violentamente con alcoholes o con otro tipo de sustancias, y se enciende muy rápido, ¿ya? Pero es más o menos la misma idea. Ahora, la catálisis o la hidrogenación catalítica es una reacción que se utiliza mucho para, por ejemplo, en química de grasas o de aceites, ¿ya? Las grasas o los aceites no son más que cadenitas, ¿no es cierto? Así como hidrocarburos. Vamos a dar un ejemplo así, muy largas, normalmente de 15, 20 átomos de carbono, que tienen algunos dobles enlaces. ¿Ok? Y esto al final tiene un éster que se pega a una molécula, ¿no es cierto?, que tiene normalmente más de uno de estos así. Tiene lo mismo acá, ¿no es cierto?, y acá lo mismo acá. ¿Ya? Esta molécula es la glicerina, en la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a esto se le llaman triglicéridos. A estos ácidos grasos, cuando se pegan, estos son ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos están pegados a una molécula de glicerol, se obtiene lo que se conoce como un triglicérido, ¿no es cierto? Y cuando uno anda con los triglicéridos altos, lo mandan a comer menos y qué sé yo. Estos ácidos grasos, esto es lo que nosotros entendemos como un aceite o una grasa. La diferencia entre el aceite y la grasa es que el aceite es líquido y la grasa es sólida. Esa es la única diferencia. Pero uno puede eliminar estos dobles enlaces mediante hidrogenación catalítica. Mientras menos dobles enlaces tenga el triglicérido, el aceite o la grasa, más sólida se pone, porque al hacerse más, digamos, al tener menos dobles enlaces, la molécula se puede empaquetar mejor y forma sólidos más compactos, y por lo tanto tiende a ser más sólida o más viscosa que cuando es líquida, que cuando tiene más dobles enlaces. ¿Okay? Entonces ustedes pueden tomar aceite, hacer una hidrogenación catalítica y van a obtener una especie como de mantequilla. ¿Okay? Y esa es la reacción con la cual hacen la mantequilla. Pescan un aceite vegetal, y por eso que ustedes cuando ven una mantequilla dice, no sé, pues con aceite de canola o de aceite de maravilla. O sea no vienen de grasas animales, sino que son vegetales. Pero son vegetales que se hidrogenaron y se generó la reacción. Y se generó la mantequilla. Si ustedes miran, de hecho, la mantequilla, van a decir aceites hidrogenados, ¿no? Y es porque lo que se hace es esta misma reacción. Espero que filtren bien los metales, porque los metales que son medios cabezones, como el platino o el paladio. Lo bueno es que son súper caros, así que la industria no los pierde muy fácilmente. Se hacen mallas y cosas por el estilo para hacer la versión industrial de este tipo de reacciones. No se usan polvos por la misma razón, porque no se pueden después sacar. ¿Ya? Entre paréntesis, estos mismos tipos de catalizadores, unidos a piezas cerámicas, por ejemplo, es el catalizador de los autos. ¿Ya? Los catalizadores de los autos tienen este tipo de metales incrustados en superficies cerámicas, y los gases muy calientes, cuando van saliendo ¿no es cierto?, por el tubo de escape, se topan con estas superficies cerámicas, y las pocas reacciones que no se generaron durante la combustión se terminan de generar por catálisis sobre la superficie del catalizador. ¿Ya? Así que funcionan de forma, podríamos decir, relativamente equivalente. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. A ver, ya chicos. No, esto lo vamos a ver ya la próxima semana con ojos más. Me voy a encender.
Lo vamos a ver la semana después del receso para verlo con más claridad, porque estas reacciones nos permiten conocer un poco la estabilidad de los dobles enlaces, ¿ya? Porque, bueno, ahí vamos a ver de que hay diferencias entre la estabilidad de los diferentes dobles enlaces y las reacciones de hidrogenación catalítica nos permiten conocer esas diferencias de estabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Todo Ya, bien, profe. vale. Sí, Ya, profe. chicos, bueno, les deseo una semana de descanso, que les sirva, respiren un poquito y nos vemos la semana subsiguiente. ¿Ok? Vale, profe. Chao, profe. Que Vale, esté muy chicos, bien. que estén Gracias, bien. profe, que Nos esté vemos. bien. Vale, chao, chao.